Y estamos en Colonia del Sacramento. Bienvenidos al Uruguay. Esta ola que ven no es un tsunami y tenía que probar sí o sí la cervecita uruguaya. No puede ser de otra manera. Dios, no puede faltar el candombe, claro que sí. Brasileros, colombianos y mucho asiático. Qué rico el chivito, por favor. Carritos de golf con mochilas encima, abandonados. Así, amigos, comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Son las 5 de la mañana y estamos esperando para que venga un vehículo a buscarnos y a llevarnos a Puerto Madero, a donde vamos a embarcarnos en un barco que nos va a cruzar a otro país, a nada más y nada menos que a Uruguay. Llegamos a Puerto Madero, estamos en Capital Federal, en la terminal de buquebús, esperando a que se haga el horario para hacer nuestro check-in para cruzar hacia Uruguay. Ahora sí, ya estamos en la fila de migraciones para hacer la salida de Argentina. Es momento de embarcar. Ya estamos arriba del buquebús y en breve va a arrancar. Vean lo que es esta embarcación gigante en donde estamos navegando sobre el Río de la Plata, el río más ancho del mundo. Estamos desembarcando y esta es la vista del Silvia Ana, que es la embarcación que nos trajo hasta acá. Vean cómo salen los vehículos que se transportaron en el mismo barco que nosotros. Ahí están saliendo todos. Una horita de viaje y estamos en Colonia del Sacramento. Bienvenidos al Uruguay. Mami, ¿qué te pareció el viaje? Fantástico, tranquilo, apacible, maravilloso. Ni se sentía el movimiento del barco. El free shop estaba divino, lo fuimos a visitar como corresponde y ahora vamos a buscar un desayuno, ¿no? Tal cual, tal cual. Ya estamos con hambre. Este edificio es la Intendencia de Colonia. Primera parada, vamos a desayunar, vamos a tomar algo, estamos en la ribera, justo enfrente del río, tenemos una vista espectacular. Le pregunté al mozo si había algún desayuno típico de acá y me dijo, mira, un sándwich de jamón y tomate sería lo más típico. En realidad acá desayunamos un bizcocho y mate, es bastante similar al desayuno de Argentina, así que nos pedimos el desayuno que más nos gustó y luego en el almuerzo vamos a comer algo más típico. No solamente tenemos una vista espectacular, también tenemos una combi. Sí, viajeros. Así que en breve me voy a acercar a conocerlos. Llegaron los desayunitos, los huevitos revueltos con palta y tostada. Deliciosos. Delicioso, dice mamá acá. Y esta es una tostada mediterránea que tiene tomates cherry, tiene provenzal, tiene queso, tiene espinaca, creo que son esas hojitas verdes,
Qué rico. Y unos cafecitos. Este desayuno tiene un valor de 490 pesos uruguayos cada uno. Y 490 pesos uruguayos son aproximadamente 12 dólares. Un dólar son 39 pesos uruguayos para que puedan sacar los cálculos. Bueno, para este lado tenemos todo lo que es el centro histórico que ahora vamos a ir a recorrer. Aquí tenemos al Río de la Plata. Para ese lado tenemos una isla y cruzando esa isla, unos 50 kilómetros aproximadamente, está Argentina, de donde venimos nosotros, exactamente lo tenemos a Buenos Aires para ahí. El Río de la Plata justamente funciona como límite natural entre Argentina y Uruguay, desemboca en el Océano Atlántico y como les conté es el río más ancho del mundo. La amiga es colombiana, de Bogotá, es Rola, y viaja con su pareja y su mascota. Cantidad de santarritas. ¿Tu planta favorita, mami, es? Ay, sí, me encanta. Hermosas. Quiero contarles que Colonia, como la conocemos nosotros, en realidad se llama Colonia del Sacramento y esta ciudad uruguaya fue la primera ciudad fundada en Uruguay, ya que fue fundada en 1680, pero para sorpresa de todos, fue fundada por un portugués y no por un español. Luego de ser fundada por este portugués, Colonia del Sacramento fue disputada por 100 años, así como lo escuchan, por 100 años entre Portugal y España. Luego de que el capitán portugués Manuel Lobos fundara la ciudad de Colonia del Sacramento, se comenzaron a construir casas de estilo portugués. Y todo este predio que nosotros estamos viendo aquí, que está rodeado por cadenas, no se puede acceder, todo esto era la casa de los gobernadores. Apenas ahora quedaron los cimientos, como pueden ver, estas son las ruinas, ¿sí?, de lo que fue una casona inmensa que destacaba, que estaba realizada en piedra con techos de tejas, pero para 1777, cuando ya España se queda definitivamente con Colonia del Sacramento, ahí es cuando esta casona queda en abandono y por eso es que hoy en día la podemos ver completamente en ruinas que uno solamente se la puede imaginar. También tenemos vestigios de una edificación portuguesa, en este caso la iglesia, ¿sí? Esta es una representación en realidad, pero lo que quedó ahí sí eran los vestigios reales de parte de esta iglesia. Esta escultura es un homenaje a Manuel Lobo, el fundador. Colonia es hiper turístico, hay personas de todos lados que me sorprenden muchísimo, turistas de todos lados, y además también vas a ver todos los carteles en inglés y en portugués. Qué tranquilo que se siente, ¿no? Realmente. Qué paz. No hay niños que gritan, no hay que andan correteando. La verdad que esto es una paz infinita. Se escucha el cantar de las aves. ¿Sabes? Sí. Y otra cosa muy sorprendente es que es impresionante cómo los vehículos, en realidad los conductores, respetan al peatón. ¡Qué sorpresa! Sí. Ojo los uruguayos que vayan a Argentina, siempre lo digo cuando encuentro un país así que respeta mucho el tránsito, porque si van a Argentina tienen que tener cuidado cuando van a cruzar las líneas cebradas. En cambio acá a uno le dan el paso. Esto es impresionante y me encantó. Sí. Ay, tengo miedo. Bueno, no sé si en todos los casos, claro. Pero en Miramar también. En Miramar también. En Miramar es increíble lo respetuoso que son ¿Con el los peatón? conductores con los peatones. Ah, mira. Frenan para dar paso al peatón. Es una maravilla. Nosotros nos quedamos sorprendidos. Este es un mapa de Colonia del Sacramento de 1762 y acá está indicando dónde nos encontramos nosotros, que es el bastión de la bandera, e indica que es el ángulo sureste de la antigua ciudadela y cercano a la puerta de ingreso, que era la única puerta por donde se podía ingresar en aquella época. Llegamos a la calle de los Suspiros.
Te voy a contar, mami, por qué se llama así esta calle. Dale. Cuentan, porque hay varias versiones, Sí. cada uno elegirá la que más le guste. Bueno, que en la época colonial por aquí pasaban las personas que iban a ser ejecutadas y que por eso se llamaba la calle de los suspiros, por los suspiros de aquellas personas que iban camino a ser ejecutadas. Pero también hay otra versión que dice que aquí funcionaban los burdeles. Entonces, que los suspiros en realidad eran de aquellos enamorados que pasaban por aquí a suspirar por aquellas damas en esa época. Ustedes cuéntenme si tienen alguna otra versión de por qué se llama la calle de los suspiros, o si no, díganme con cuál de las dos opciones se quedan. Me quedo con la segunda. Yo también. Con la segunda. Algo a tener muy en cuenta es que todo este empedrado es de la época colonial, es el original, ¿sí? Así que hay que venir con buen calzado, porque si no uno se lleva puesto todas estas piedras que me imagino si llueve deben ser bastante resbalosas. No solamente se siente mucha tranquilidad, sino también se siente mucha seguridad al caminar uno por aquí, por Colonia del Sacramento, y además también está todo muy limpito, muy cuidadito, y eso siempre se agradece. Miren este espacio que encontramos, al refugio de los arbolitos que nos dan sombra, con la vista del río, para descansar un ratito, reponernos y seguir y seguir y seguir. Ahí viene el buquebús, ahora lo podemos ver desde afuera, creo que es el mismo que nos trajo a nosotros. Sí, es el mismo que nos trajo a nosotros porque estoy viendo el nombre, y tengan en cuenta que para hacer este mismo recorrido que estamos haciendo nosotros, el que hicimos con buquebús, también hay otra empresa que se llama Colonia Express que lo hace. Son las dos empresas que hacen este mismo recorrido de Argentina a Uruguay, Argentina, hasta Colonia y también hasta Montevideo. Esta ola que ven no es un tsunami, es que, por suerte, ¿no? Es el producto del paso de las embarcaciones que generan una ola una vez que han pasado. Impresionante, ¿eh? Tremendo. ¿Y saben por qué el Río de la Plata se llama así? Bueno, les cuento. Esto surge de una confusión de los españoles que al ver a los nativos, a los originarios de acá, con muchos adornos de plata, pensaban que este río era el camino hacia el Potosí, el camino hacia donde iban a encontrar el lugar donde se hallaba este valioso metal. Pero en realidad los nativos lo utilizaban porque esta plata venía desde el Alto Perú. Y de ahí mismo es que nace el nombre de Argentina, porque Argentina, en latín argentum, significa justamente plata. Cuéntenme, pongan aquí abajo en los comentarios si tenían este dato. Desde aquí podemos ver el muelle, acá está el barco que nos trajo a nosotros. Y todo lo que tenemos aquí es una muralla, porque Colonia del Sacramento también es una ciudad amurallada. Esta muralla fue construida en 1745 por los portugueses, justamente para proteger a la ciudad de las constantes invasiones que tenían con España. Mucha gente pescando, ¿eh? Así que debe haber un buen pique por acá. Aquí donde estamos sentados tenemos un detalle muy, pero muy especial, que es esta enredadera. Es una planta epífita que está utilizando la estructura del árbol en realidad, pero no se está alimentando de él. Así que no se trata de una planta parasitaria, pero vean cómo envuelve a todo el tronco del árbol, pero completamente, ¿eh? Y se mezcla con las hojas del árbol.
Bueno, acá podemos ver un poco más de toda la muralla, de la estructura. Vean el ancho que tenía, esta parte que se derrumbó, esta pared de piedras. Y aquí continuaba, seguramente que aquí habrían cañones o algo así para la defensa de la ciudadela. Colonia del Sacramento lleva este nombre por un baluarte, una insignia religiosa que llevaban los portugueses del Sacramento, por supuesto que hace referencia a la Iglesia Católica y también al deseo de los portugueses de traer su religión a toda esta zona. Aquí hay mucho lugar para sentarse a contemplar el paisaje. Uno se puede sentar acá abajo de los arbolitos en la sombra y disfrutar también de la tranquilidad de todo este lugar. Estamos viendo turistas de todos lados, brasileros, colombianos y mucho asiático, así que Colonia del Sacramento es muy internacional. Tremendo este cañón, miren cómo se conserva y data de aquella época justamente para la defensa de la ciudad. En la línea de la muralla encontramos el portón de campo o el portón de la ciudadela. Este era el único acceso hacia la ciudadela, hacia Colonia del Sacramento para la época de la colonia. Vinimos a comer a un restaurante porque queremos probar el chivito, queremos probar el plato típico uruguayo. Y miren nomás cómo nos recibe este restaurante que tiene todo un patio colonial con este aljibe. Qué cosa maravillosa, qué lindo y qué conservado que está. Una de las características de Colonia del Sacramento es que tiene una fusión de arquitectura, porque tiene arquitectura española y también tiene arquitectura portuguesa, lo que le ha valido el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y tenía que probar sí o sí la cervecita uruguaya, no puede ser de otra manera. Qué rico. Llegó el chivito. Llegó el chivito. Menos mal que pedimos uno para compartir porque esto no lo íbamos a terminar. Iba a ser un desperdicio. Y en esa bolsita nos trajeron focaccia. Focaccia calentita. Mira lo que es esto. Focaccia. Qué rico el chivito, por favor. Estamos disfrutando esta delicia. Qué bueno que nos pedimos chivito para probar el plato uruguayo como Dios manda. Qué rico, pero qué rico que comimos. Les digo en serio, ese chivito estaba realmente delicioso. Y les quiero contar cuánto gastamos, a ver qué les parece a ustedes con el chivito. Las cervecitas, porque tomamos 2 cervecitas, tomé yo 2 cervecitas, 2 limonadas, comimos un postre, café, ¿qué más? Nada más, nos salió 2.200 pesos uruguayos, a razón de 52, 53 dólares. Multiplíquenlo por el valor al que se encuentra el dólar en cada uno de sus países y me dicen qué les parece el precio. Datos importantes: en algunos lugares aceptan pesos argentinos, en algunos lugares aceptan reales y como argentinos nosotros podemos pagar con nuestra tarjeta de débito siempre y cuando esa tarjeta tenga dólares, ¿sí? Si ustedes quieren sacar de los pesos no van a poder, pero sí van a poder pagar con su tarjeta de crédito argentina también. Obviamente no necesitan tener dinero porque es una tarjeta de crédito, así que tengan en cuenta todos estos datos para poder venir y manejarse aquí en Colonia del Sacramento. La dejé a mi mami ahí descansando para que se recupere un poco de esta caminata que estuvimos haciendo. Eso es algo que me encanta de acá de Colonia, que es tan tranquilo, que hemos visto carritos de golf con mochilas encima, abandonados por las personas que alquilaron ese carrito de golf. Y sin embargo, si las mochilas están ahí es porque claramente ese lugar es seguro, si no, ni las hubiésemos visto. Y eso me encanta porque eso también me da la posibilidad de dejarla a mi vieja ahí descansando y yo poder seguir recorriendo un poquito más, porque la verdad que está hermoso Colonia del Sacramento y lo mejor es la paz, la tranquilidad. Otro dato importantísimo que nos explicó un mesero hoy es que a nivel país
pagando con tarjeta de crédito o débito te hacen descuentos por lo general en los locales, en los comercios, en los restaurantes de entre un 15 y un 18%. Así como lo escuchan, yo no lo podía creer, Leo, pero ¿con tarjeta? Porque en Argentina nos pasa al revés, cuando pagás en efectivo te hacen los descuentos y cuando pagás con tarjeta de crédito o débito te hacen las recargas. Bueno, Colonia, en realidad Uruguay, es al revés, porque pagando con tarjeta de crédito o débito te hacen un descuento bastante importante, así que ténganlo muy en cuenta, amigos. Eso fue como la frutillita del postre. Bueno, finalmente llegué al faro. Este faro, si ustedes lo observan, tiene una construcción rarísima. Bueno, esta construcción rarísima que está alrededor del faro en realidad son las ruinas del convento de San Francisco que se incendió en el siglo XVIII y sobre esas ruinas se construyó este faro. Este faro se construyó en 1857 y para la época fue noticia mundial. Los titulares decían: Colonia tiene ojos, porque tengan en cuenta que este faro estaba repleto, rodeado de diferentes leyendas de naufragios y de tesoros escondidos en sus aguas. Yo no puedo creer esto, me vuelvo loca. Vean, en los huecos, las palomas han construido sus casitas. Mira esta como me mira diciendo: ¿y vos qué haces acá, querida? Este es nuestro lugar, mira esto. No. Ahí tenemos más huequitos. Esto es como un vecindario de palomas en donde cada una dijo: yo me elijo este hueco, yo me elijo este hueco, este es el mío, no. Me encanta, mira. Para donde mires tienen ellas su lugar. Me miran ahí como diciendo: ¿y esta qué dice? Este año, Colonia del Sacramento está cumpliendo 30 años de patrimonio de la humanidad por este choque cultural y esta conservación de su arquitectura que les comenté. Y justamente acá atrás lo que tenemos es un ejemplo de una casa de estilo portuguesa. Estas casas estaban construidas en piedra y con techo de tejas a dos aguas, tal cual como vemos esta. Y esto es de lo que les hablo. Enfrente de esta casa de arquitectura portuguesa tenemos a una edificación de estilo español. Geográficamente, Buenos Aires se encuentra justo enfrente de Colonia, por eso para la época de la fundación de esta ciudad, mientras en Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires era manejado por los españoles, por supuesto, este puerto se convirtió en un puerto en donde ingresaban mercaderías clandestinas. Desde el puerto de Buenos Aires ingresaban clandestinamente telas, tabaco y otros productos europeos que hicieron que esta ciudad para esa época se convirtiera en un centro comercial clandestino pero muy exitoso. Acá tenemos un ceibo que encima tiene flores. La flor del ceibo es la flor nacional argentina. Y recién con mamá estábamos leyendo que también es la flor nacional uruguaya. Miren cuántas cosas tenemos en común con nuestros hermanos uruguayos. Como les conté, Colonia fue fundada en 1680, lo que lo convierte en la ciudad más antigua de Uruguay. Su iglesia también es la más antigua y por supuesto que su puerto también es el más antiguo del país. Esta es la antigua estación del ferrocarril de Colonia que se inauguró en 1901 y dejó de funcionar en 1985. Los trenes que llegaban aquí provenían de Montevideo y se ve también la fachada
de esta estación, que ya está hace muchos años fuera de funcionamiento, porque en el 2004 se restauró y por eso está tan pero tan bonita e impecable. Aquí todavía se conservan las antiguas vías del tren. Y si estamos en Uruguay, amigos, no puede faltar el candombe, claro que sí. Mirá, mueva, 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 mueva. Me encanta. Hasta la chiquita de adelante, mirá. ¡Qué bonita! Estamos ya en la sala de embarque, listos para subirnos al nuevo barquito que nos va a llevar de regreso a Buenos Aires. Hoy zarpamos a las 8:30 de la mañana de Buenos Aires y ahora de Colonia, de Uruguay, estamos zarpando a las 8:30 de la noche. Pero tengan en cuenta que este paseo de un día también lo pueden hacer saliendo a las 12:30 del mediodía y volviendo a las 8:30 de la noche, porque tengan en cuenta también que uno, para hacer todos los trámites del check-in, de migraciones y del embarque, tiene que llegar 2 horas antes. Así que nosotros llegamos a las 6:30 de la mañana a Puerto Madero y acá a las 7 de la tarde. ¿Cómo la pasaste, mami? Fantástico, realmente. Pude recordar muchas cosas vividas cuando eran chiquitos, cuando vinimos con papá, Rodrigo y vos. Así que está muy bien mantenido todo, porque me acuerdo de muchos detalles de todos esos paseos y realmente lo conservan muy bien. Realmente nuestros hermanos uruguayos se preocupan mucho en mantener todo este centro histórico. Y bueno, bien conservado. Bien conservado. Bien conservado, Sí, eso es cierto. Es Yo la verdad es que tenía muchas ganas de venir a Colonia, porque Uruguay es un lugar que todavía nos falta visitar, porque era el lugar que habíamos conocido De con mis chiquitos. papás, con mi hermano, desde chiquitos, y tengo el recuerdo de haberla pasado muy, pero muy bien, pero realmente no me acordaba tanto. Claro. Así que estoy muy, pero muy feliz y se los recomiendo. Si pueden venir a hacer este paseo un día, recomendadísimo. Pero totalmente. Aparte, los paisajes hermosos, naturaleza muy bien cuidada, Sí. los árboles, incluso hemos descubierto las raíces de los árboles, Ay, que parece sí. realmente una obra artística, Sí. la naturaleza. Muy lindo Tal cual. todo. Así que tomen nota porque completamente recomendado. Sí. Y la gente, divina. Sí, la verdad que eso también. Nos atendieron muy bien y hasta los vecinos que nos cruzábamos por la calle nos saludaban, charlábamos. Estaba sacando cuentas, hacía 14 años que no estaba en suelo uruguayo, así que qué mejor que haber empezado por la ciudad más antigua del país. Y les voy a pedir que me pongan por favor en los comentarios qué otras cosas puedo hacer en Uruguay, qué lugares me recomiendan, a qué lugares fueron ustedes y no puedo dejar de ir. Por favor, dentro de toda su experiencia, pásenmela, me lo dejan en los comentarios, porque la verdad tengo muchísimas ganas de seguir recorriendo este país hermoso. Y le voy a mandar un flor de saludo a Antenor Marenco. Gracias por mirar el video, ni bien se publica, y dejar mensajito, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, apúrate, deja un mensaje abajo de este video, pero chequea que estés suscrito a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado al final del video, gracias por dejar sus mensajitos, sus likes y por visualizar, aunque sea 30 segundos de las publicidades, que eso es lo que me ayuda a monetizar estos videos y poder trabajar de esto. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. ¡Mua! Liberación.